Hola a todos, Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más. Es mi oración a Dios esta mañana que pueda ser de edificación este estudio para ustedes, este mensaje, ¿verdad? ¿A quién seguirás tú? ¿A quién seguirás tú? En las Escrituras tenemos un ejemplo hermoso de tres mujeres, ¿verdad? Es en base a la historia de Ruth, ¿verdad? Donde está Noemí y otras dos muchachas que salen en la escena. La historia principal está en base a esas tres personas: a Noemí y sus dos nueras. Noemí, por cuanto ella es del pueblo de Israel, ella representa la nación de Israel. Representa la nación de Israel, por la cual tenemos el testimonio del Dios de Israel. Las otras dos son gentiles, no son del pueblo de Israel, son gente común y corriente como nosotros, que no somos del pueblo de Israel. La escritura en el Apocalipsis habla de una mujer que estaba a punto de dar a luz un hijo varón. Dice que dio a luz un hijo varón, el cual fue tomado para Dios y para su trono. Y esa mujer, pues, en cierto sentido es la madre de Jesús, pero también es más la referencia a la nación de Israel. Porque dice que el dragón se paró enfrente a la mujer para que en cuanto naciera el hijo lo devorara, ¿verdad? Y podemos ver ahí que después, cuando el hijo varón fue arrebatado para Dios y para su trono, dice que el dragón persiguió a la mujer, ¿verdad? Persiguió a la mujer y la tierra le ayudó porque tragó el río que había echado la serpiente contra ella. Y no es otra cosa más que la persecución del pueblo de Israel. Sí, entonces esa mujer representa el pueblo de Israel. Aquí Noemí también representa el pueblo de Israel, el testimonio del Dios de Israel, del Dios vivo, el único Dios verdadero. Fuera de él no hay Dios. Aquel Dios que hizo los cielos y la tierra. El título del mensaje es ¿a quién seguirás tú? ¿A quién seguirás tú? Padre bendito, gracias, Señor. Yo te pido que este día, Señor, tú me permitas, Señor, poner, Señor, este mensaje, Señor, en un sentido, Señor, que sea entendible, Padre, que tú ministres nuestros corazones, Padre. Ya de antemano, Señor, tu Espíritu Santo va y ministra tu gracia, Señor, y aplica tu misericordia y abre el entendimiento de aquellos que van a recibir esta palabra, Padre. Yo el primero, bendito Dios, háblame por medio de tu palabra, Señor. Háblame, Señor. Trabaja en mi corazón, dame esperanza, Señor. Afirma mi corazón en la fe en ti, Señor bendito. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Miren, a través de esta historia de Noemí, habla que en el tiempo que gobernaban los jueces, antes de que hubiera rey en Israel, dice, voy a tratar de irme rapidito. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra de Israel, ¿ok? Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar a los campos de Moab. Él
y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el nombre de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelec, murió el marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2 hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer, o sea Noemí, desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues luego del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a las 2 nueras: Anda, vuélvanse cada una a su casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. ¿Verdad? Les dice pues que se vayan y que hagan su vida, que se casen. ¿Verdad? Dice para que cada una en casa de su marido, ¿verdad? Que hayan descanso. O sea, vayan y cásense y hagan su vida, ¿verdad? Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Anden, vuélvase cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos conmigo. Y os conceda Jehová que hayáis descanso en cada una en casa de su marido. Y luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Vuélvanse, hijas mías, e idos, porque yo soy vieja para tener marido, y aunque diese esperanza tengo, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviera con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habían vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedarse sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Miren qué hermoso lo que le dice Ruth. Dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2.
En este pasaje, en esta ilustración, Noemí representa la nación de Israel. Noemí representa el pueblo de Dios. Sí. Le dice a Noemí, vuélvete con tu gente y sírvele a tus dioses allá, vuélvete tras ellos, vuélvete tras tus... Le dice Noemí, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Toda la humanidad, ¿verdad? Las mujeres aquí representan nuestra vida en el mundo. Con nuestra idolatría, con nuestros dioses ajenos, nuestro pueblo es la humanidad en esa vida de pecado y de muerte en la que estamos. Tenemos que llegar a hacer una decisión. Tenemos que llegar a hacer una decisión como esta Ruth. ¿Sí? ¿A quién seguirás tú? ¿A quién seguirás tú? ¿Harás esa declaración de fe poniendo tu fe en Jesucristo como esta Ruth? ¿Dirás que el pueblo de Israel será tu pueblo y que el Dios de Israel será tu Dios? ¿O te regresarás a tu vida de pecado? ¿Te regresarás a tu vida natural, normal en este mundo, a tu vida en este mundo perdido fuera de Dios, sin Dios en tu vida? ¿Te irás de vuelta a tus dioses ajenos? ¿O serás como esta mujer que decidió aún a morir por ser parte del pueblo de Israel, por hacer el Dios de Israel su Dios, y aún a morir en esa vida, en ese pueblo, en ese Dios? ¿Estás dispuesto a morir hasta el final, hasta que la muerte te llame, con una relación con el Dios de Israel? ¿Estás decidido a vivir verdaderamente y hacer el pueblo de Israel tu pueblo y el Dios de Israel tu Dios, como esta mujer, o no? Mira, esta mujer perdió todo. Noemí perdió su esposo, perdió sus hijos y quedaron sus dos nueras con ella. Una tomó la decisión de volverse a su pueblo y a sus dioses paganos, a sus dioses falsos, a sus dioses que no son Dios. La otra tomó la decisión de poner su mirada en la nación de Israel, no en Noemí, en la nación de Israel, y le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. El Dios de Israel es tu Dios. ¿A quién vas a seguir tú? ¿Vas a seguir la corriente de este mundo? Las ideologías religiosas que tienes, las costumbres religiosas que te ha enseñado tu pueblo? ¿O vas a renunciar a esa vida y te vas a esforzar por hacer tuya la nación de Israel y el Dios de Israel será tu Dios? ¿Qué decisión has tomado hoy? ¿Le has creído a Dios? Jesucristo vino a los suyos, a la nación de Israel, y la nación de Israel no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los hace partícipes de que el pueblo de Israel será su pueblo y el Dios de Israel será su Dios por la fe en Él. ¿A quién vas a seguir tú este día? Sabes que la Escritura dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sí.
Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No dice ninguna tribulación. Las tribulaciones vienen incluidas con tu decisión de seguir al Señor. Las tribulaciones se van a aumentar si decides tú que el Dios de Israel será tu Dios y que el pueblo de Israel será tu pueblo. ¿Sabías tú que los hijos de Abraham son aquellos que son contados en la fe de Abraham? Dice la Escritura, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y todo aquel que le cree a Dios, su fe le es contada por justicia y somos adoptados en los hijos de Abraham. Dios mismo le dijo a Abraham, en tu simiente, o sea, en Jesucristo, en tu simiente, en un descendiente tuyo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Tú decides, ¿quieres vivir bajo la maldición en tu pueblo, en los dioses de tu pueblo, en las costumbres religiosas y tradiciones religiosas? ¿O quieres verdaderamente ser contado como un hijo de Abraham por la fe en aquel que dio su vida por ti? ¿Estás decidido a renunciar a tu vida para que el Dios de Israel sea tu Dios? Dice Jesucristo, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que la salva, a la que la pierde por causa de mí, la hallará. La otra nuera de Noemí, Orfa, tiene un nombre como de huérfano, ¿verdad? Orfanato, ¿verdad? Vamos a ver si encuentro, a ver si podemos ver el significado de Orfa. Bien rapidito. Me llamó la atención. So, vamos a ver. Ok. Ay, Padre mío, está interesante. Está interesante el nombre de Orfa. Miren, verdaderamente Dios tiene sentido del humor, Verdaderamente Dios tiene sentido de humor. Diccionario Enciclopedia de la Biblia Teológica. Orfa. En hebreo es con una Z al principio como sorfa. P-A-H. Sorfa. Testarudo. Es lo que significa ese nombre, testarudo. Cuello o cervato. Cuñada moabita de Ruth. Cuando Noemí, la suegra viuda de Orfa, regresó a Judá, le persuadió que se regresara. Ahí tienen el significado de Orfa, es testarudo. Y es verdad, ¿Quieres ser un testarudo y volverte a este mundo? ¿O quieres verdaderamente ser cuerdo y considerar que en tu vida de pecado vas a perecer en el día de juicio? Y vas a ser sabio y vas a decir, vas a voltear tus ojos a la nación de Israel y vas a creerle a Dios. Y tu fe te va a ser contada por justicia y vas a hacer la declaración que tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Le puedes hacer esa declaración a nuestro Señor Jesucristo? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios.
puedes verdaderamente, así como Ruth, tomar la decisión de seguir a Jesucristo. Ella siguió a su suegra y encontró a Jesucristo porque Dios la usó para que de un hijo de ella naciera el Cristo. Ruth está en el linaje de la genealogía de Jesucristo. Un hijo varón que nació de la relación de Boaz y Ruth es uno de los padres de la genealogía de Jesucristo. Sí. De esa mujer nació un varón, de la cual nació David, al cual Dios le dio la promesa de que uno de sus hijos se sentaría en el trono para siempre, y ese hijo es Jesucristo. Esta mujer no solamente siguió a Noemí, sino siguió al invisible, aquel que Dios había prometido que sería el Salvador del mundo entero. ¿Estás decidido tú declarar eso y decirle a Jesucristo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios? ¿Estás decidido a renunciar a tu vida de pecado en este mundo y esforzarte por seguir a Cristo y hacer su Dios tu Dios y su pueblo tu pueblo? Jesucristo tiene un pueblo. Toda aquella persona que ha creído en Él, toda aquella persona que se ha arrepentido y ha pedidole perdón a Dios y ha reconocido su vida de pecado y ha sido justificado por la sangre de Cristo, ese es su pueblo de Él. ¿Quieres tomar esa decisión de ser del pueblo de Jesucristo y que el Dios de Jesucristo sea tu Dios? ¿Te gustaría, a ponerlo más amplio, te gustaría que el mismo Padre de Jesucristo, Hijo de Dios, sea tu Padre por la fe en Él, por seguirlo a Él? No vas a seguir a Noemí, vas a seguir al Hijo unigénito de Dios, vas a seguir al Hijo de David, al Hijo de Ruth. Fíjense nada más, el hijo de Ruth. De ahí viene el Cristo, de esta mujer que decidió renunciar a su vida, renunciar a su pueblo, renunciar a sus dioses, y tomó la decisión de que el pueblo de Israel sería su pueblo y el Dios de Israel sería su Dios. ¿Dónde está tu corazón? ¿Estás siguiendo un movimiento de alguna religión? ¿Le has dicho a alguien: tu religión será mi religión y tu pastor será mi pastor? ¿O le has dicho a Jesucristo, verdad? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, tu Padre será mi Dios, será mi Padre. A Jesucristo. A Jesucristo. ¿Quieres ser parte de los hijos de Dios? ¿Quieres hacer esa declaración, pero a Jesucristo mismo que hizo esta mujer Ruth a Noemí? Puedes hacerlo. Si crees en tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que nació de una virgen, que vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros podemos vivir, y que Él dio su vida y pagó el precio para darnos el perdón de nuestros pecados, y que Dios te perdonó y por la fe en Él te da el privilegio de que así como Dios es el Padre de Jesucristo y Jesucristo es Hijo de Dios, por la fe en su nombre Él te da el privilegio
te da la potestad, te da la autoridad de ser hecho hijo de Dios. ¿Quieres declararle a Jesucristo que tú quieres que su pueblo sea tu pueblo y que su Padre de Jesucristo sea tu Padre? Que el Dios de Israel sea tu Dios. Puedes hacerlo. ¿O quieres seguir en tu vida, allá en tu pueblo, en tu desobediencia, con tu idolatría, con tus dioses falsos? Ídolos que tienes que cargarlos porque no caminan. Ídolos que los tienes que agarrar y ponerlos en algún lado porque no pueden moverse. Ídolos que tienen oídos y no te escuchan. La diferencia entre esos ídolos y el Dios de Israel es que dice Dios: clama a mí y yo te responderé. Clámale a un ídolo, a una estatua de yeso, a ver si te responde. ¿Te dirá algo? En un terremoto pondrá sus manos para que no caiga la casa sobre ti. ¿Sí? ¿Lo hará? Cuando tienes dificultades y problemas, Él te cargará a ti, o tú tienes que cargarlo en las procesiones para llevarlo de un lugar a otro, buscando el favor de Dios. Y en lugar de que esta cosa, este aparato o este artículo religioso te cargue a ti y te dé fuerzas cuando ya no tienes ninguna, agotas tus propias fuerzas cargándolo y llevándolo tú en tus hombros. ¿Verdaderamente esos son dioses? ¿Dónde está Pedro? ¿Tienes la fe en Pedro? ¿Crees en San Pedro? Vive una vida como él la vivió. Esfuérzate y haz el Dios de Israel tu Dios. Y haz el pueblo de Jesucristo tu pueblo, tu gente. Tienes que renunciar a tu vida como lo hizo Ruth. ¿O quieres regresarte como testaruda? Orfa. Orfa es testaruda. Testarudo significa su nombre. Qué tremendo, la mera verdad, qué tremendo significado del nombre de esta mujer, testaruda. Y cuando nos volvemos a nuestro pueblo, cuando no queremos dejar el mundo, cuando no queremos que el Dios de Israel sea nuestro Dios, cuando no queremos que Jesucristo, o cuando nosotros no queremos que el pueblo de Jesucristo sea nuestro pueblo y el Dios de Jesucristo sea nuestro Dios, y nos volvemos testarudos, volviéndonos a nuestra gente, volviéndonos a los ídolos, volviéndonos a los dioses ajenos. Miren, el nombre de Ruth es totalmente diferente. Se traduce como amiga o aliada. Ruth se traduce, o sea, el significado de Ruth es amiga o aliada. ¿Quieres aliarte con el Señor junto con sus tribulaciones? ¿Quieres dejar tu vida de pecado? ¿Quieres hacer que el Dios de Israel sea tu Dios? Y donde murió Jesús, ahí también morir tú. Jesús murió en la obediencia a Dios, sujeto a la voluntad de Dios. ¿Quieres tú vivir y hacer al Dios de Israel tu Dios
y morir donde murió el Hijo de Dios, en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Quieres morir juntamente en la muerte de Jesucristo, así como la declaración de Ruth: donde tú mueras, yo moriré. Jesucristo murió por el pecado del mundo. Tienes que morir al pecado del mundo, tú, a reconocer tu vida de pecado y tirarte a los pies de Cristo y decirle: quiero ser parte de tu pueblo, quiero que tu pueblo sea mi pueblo, quiero que tu Dios sea mi Dios, quiero que tu Padre sea mi Padre. La decisión es tuya, tú decides. Jesucristo te está esperando con los brazos abiertos y Él sí te responderá. Clama a Él y Él te responderá. Él tiene brazos fuertes para cargarte ahí en la tribulación, donde no encuentras esperanza en este mundo, no encuentras esperanza en la religión, no encuentras esperanza ni consuelo en los artículos religiosos que te ofrece este mundo, que te ofrece tu pueblo, que te ofrecen tus dioses ajenos. Ahí Él te sostendrá. Él es el pastor. Si estás con las patas rotas, por así decirlo, como una oveja lastimada, mordida por los lobos, sangrada por los suelos, sin esperanza, sin Dios en tu vida, Él va y te recoge y te lleva entre sus brazos. Y Él te da el privilegio de ser hecho o hecha un hijo o una hija de Dios por la fe en su nombre. Si reconoces tu vida de pecado y reconoces la falta de perdón de pecados en tu vida y le pides perdón al Señor y te declaras culpable, el pueblo de Israel, o en este caso ya el pueblo de Jesucristo, su gente de Él, su pueblo de Él, aquellos que compró con su sangre, serán tu pueblo. Y su Padre, Dios, será tu Padre, será tu Dios. Tú decides. Si crees que Dios nunca te va a perdonar, déjame decirte que Cristo ya murió por ti. Él ya derramó su sangre, Él ya dio su vida, Él ya puso a la disposición el perdón de tus pecados. Es cuestión que tú declares ante Dios: Padre, perdóname, he pecado contra ti. Y pongas tu fe en Jesucristo y serás pueblo de su pueblo que compró con su sangre, y su Padre será tu Padre. Sí. Mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y Dios es su Padre, y su Padre será tu Padre si reconoces tu vida de pecado y te arrepientes. Padre bendito, gracias, Señor. Padre Santo, yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo comience a ministrar los corazones, Padre. Aquellas personas que anhelan en su corazón el perdón de pecados, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo los convicte de esa vida de pecado para que se arrepientan en este momento delante de tu presencia. Que reconozcan su vida de pecado, que reconozcan que hay un juicio para sus vidas, que reconozcan, Señor, que ahí en esa vida que tienen, en ese pueblo, Señor, con dioses ajenos, con dioses falsos, Padre, con esperanzas vacías, no te tienen a ti, Señor, y tienen solamente un destino de juicio y condenación, Padre, en esa vida de pecado y de muerte. Yo te ruego, bendito Dios, que aquellos que estás llamando, que estás ministrando en su corazón, Padre bendito, que tu gracia los convicte de que tú los has perdonado en la cruz del Calvario. Jesucristo dio su vida
y murió en la cruz para darnos el perdón de nuestros pecados. Él ya murió, Señor, por lo tanto tú ya nos perdonaste por medio de la muerte de Jesucristo. Y nos has dado salvación en su muerte y en su resurrección, porque ahí confirmas tú, Señor, que la muerte ha sido vencida, Padre. Que hay vida después de la muerte y el testimonio vivo es nuestro Señor Jesucristo, Señor. Yo quiero, Señor bendito, ser parte de tu pueblo, Señor Jesús. Quiero ser parte de tu pueblo y quiero que tu Dios sea mi Dios. Quiero que tu Padre sea mi Padre, Señor. Yo reconozco que he pecado contra ti, Señor. Perdóname, Señor, he pecado contra ti. Soy un vil pecador, Padre. Necesito del perdón de mis pecados todos los días. Todos los días necesito seguir caminando con la esperanza de que tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Que tu Padre será mi Padre por la fe en ti, Señor. Por tu sangre con la cual nos has perdonado, Señor. Testifícale, Señor, en el corazón a aquellos que anhelan el perdón de sus pecados, que tú ya los perdonaste, Señor. Que tú ya moriste en la cruz, que tú ya diste tu vida, Padre, para darles el perdón de sus pecados, Señor. Convíctanos de esa verdad. Y convíctanos, Señor, del pecado de nuestras vidas para llevar frutos verdaderamente dignos de arrepentimiento, para renunciar a nuestro pueblo, para renunciar a nuestros ídolos, para renunciar a nuestros dioses falsos, para renunciar a todas las costumbres religiosas y tradiciones religiosas y artículos religiosos, Padre, que no nos llevan a ningún lado, no nos dan la esperanza, no hay convicción en nuestros corazones de que verdaderamente esas cosas son para bendición en nuestras vidas. No encontramos la paz que solamente tú puedes dar al reconocer que tú nos has perdonado en la cruz del Calvario, Padre. Señor Jesús, yo te pido que aquellos, Señor, que tomen la decisión de declarar que tu pueblo será su pueblo y que tu Dios será su Dios, que tu Espíritu Santo los arrebate del engaño de Satanás, Padre, que sus ojos sean abiertos y que su corazón, su alma reconozca, Señor, que tú los perdonaste no por buenos, pero porque tú eres bueno, Señor. No porque ellos te amaron, Señor, o te aman, sino porque tú los amaste y diste tu vida por ellos, Señor. Convíctales ahí en el corazón, que tu Espíritu Santo les confirme que tú ya los perdonaste, Señor. Y solamente ese perdón está ahí. Al clamor de ellos lo pueden recibir al decir: Padre, perdóname, he pecado contra ti. Deseándolo con todas sus fuerzas, que tú los perdones verdaderamente, Señor. Y ya los has perdonado en la cruz del Calvario. Satanás no tiene ninguna potestad contra sus vidas. Satanás no tiene ya con qué más acusarlos de su vida de pecado, porque tú, Señor, tú has dado tu vida para perdonarles. Tú ya nos perdonaste, Señor. Convíctalos de esa verdad en sus corazones. Y que tomen la decisión hoy, Señor, de que tu pueblo, aquellos que has comprado con tu sangre, aquellos que han recibido el perdón de pecados que tú les has dado, Señor, o que tú nos has dado, que tu pueblo que has comprado tú con tu preciosa sangre, sean su pueblo de ellos. Y tu Dios, tu Padre,
el Dios de los cielos, el Creador del cielo y de la tierra, sea nuestro Dios, sea nuestro Padre. Señor, convíctanos de esa verdad, de esa esperanza en el corazón. Sé que estás ministrando los corazones en este momento. Puedo sentir la paz de tu Espíritu Santo y sé que la están recibiendo aquellos, bendito Dios, que hoy están tomando una decisión para ser de tu pueblo y ser de tu Dios, Señor. Están renunciando, Señor, a su pueblo, están renunciando a sus ídolos, están renunciando a sus dioses falsos, están renunciando a la idolatría, a los artículos religiosos que son vanos y vacíos, que no protegen, no cuidan, no nos cargan, no nos ayudan, sino son una carga en nuestras vidas, Padre. Tú estás ministrando, Padre, esta mañana, este día, Señor. Artefactos religiosos serán tirados de las casas, Padre. Y hay un pueblo grande, Señor, que se va a levantar y te va a seguir como Ruth siguió a Noemí, Señor. Como Ruth siguió a su suegra Noemí, Padre, y le dijo: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y ella decidió caminar hacia tu pueblo, hacia tu gente, hacia el Dios de Israel. Así, Señor, trae a estas personas, Señor, que están comenzando hoy a declarar, Señor, que tu pueblo, Señor, será su pueblo, que quieren ser parte de tu pueblo que tú has comprado con tu sangre. Que comiencen a caminar, Señor, hacia la Jerusalén, hacia la nueva Jerusalén, que comiencen a caminar en esos caminos que nos llevarán a la vida eterna, Señor, reconociendo su vida de pecado, ya no viviendo en esas obras, muriendo a esa vida, muriendo a ese pueblo, muriendo a esos dioses ajenos, Señor, y caminando, Señor, con la esperanza de llegar delante del Dios vivo, a la tierra del Dios vivo, a la tierra del Dios de Israel, a la tierra de nuestro Señor Jesucristo. Llegar a ser parte del pueblo de Jesucristo que Él compró con su preciosa sangre. Arrepiéntete, hay perdón para tu vida, hay perdón de pecados para tu vida. Jesucristo ya murió por ti, Jesucristo ya te perdonó. No esperes hasta mañana. Jesucristo no es una religión, Jesucristo no es una denominación, Jesucristo no es un movimiento religioso, Jesucristo es tu salvación. Jesucristo es tu camino para que vayas con Él y seas parte del pueblo que Él ha comprado con su sangre y que seas parte de que Dios sea tu Dios, de que su Padre sea tu Padre. He aquí la vida y la muerte, tú decides renunciar a tu vida de pecado y esforzarte y ser pueblo del pueblo que Jesucristo ha comprado con su sangre, o quieres seguir en esa vida de pecado, en tus dioses ajenos, dioses vacíos, en tus cosas religiosas, que dentro de tu corazón tú sabes que esas cosas no te dan esperanza alguna. Pero la sangre de Cristo no solamente te da la esperanza de que Dios te perdonó, pero te da la seguridad de que eres un hijo de Dios comprado por la sangre de Cristo, que eres pueblo de Jesucristo, que eres hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Amén, amén, amén. Gracias, Señor bendito, gracias, Padre Santo. Gracias, oh Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Que tu palabra lleve fruto en los corazones, Padre. No dejes que de mí, Señor,
Que de mi corazón salga, Señor, la esperanza que tenemos en ti. No permita, Señor, que yo vuelva y desee, Señor, regresar a mi pueblo, regresar a mis dioses. Permíteme, Señor, poner mi mirada firme y permanecer queriendo y deseando ser de tu pueblo, y que tu Dios sea mi Dios, tu Padre sea mi Padre, Señor, todos los días de mi vida. No permitas que la tierra de Moab me lleve de vuelta a esa vida sin esperanza, en el pecado, en dioses falsos. Pero guarda mi corazón, Señor, en esta verdad, en la verdad de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor, en la verdad del perdón de nuestros pecados que nos has dado por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo, Padre. Guarda mi corazón, Señor. Guarda mi corazón de no desear regresar a la tierra de Moab con mi pueblo, con mi gente, en esa vida de pecado y de muerte con ídolos falsos. Sino ayúdame, Señor, a caminar a la par tuya, Señor, con esa mirada de llegar a la Jerusalén, a la Israel, al Dios de Israel, al Dios vivo, al Dios que dio su vida por mí. Gracias, infinitas gracias. Que Dios les bendiga ricamente. Vamos a ver los comentarios. Luz Marielle, gracias por sus comentarios. Amén. Amén, amén, amén. Del sea la honra y la gloria. Gracias, mi Señor Jesucristo. Amén. Damaris, bendiciones. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo Señor sea con todos. Amén. Bendiciones, que Dios les bendiga ricamente. Tenemos que irnos a trabajar, ya son las 7. Ay, Dios mío. ¿Cuánto? Sí, ya, aquí le paramos. Espero en Dios que su palabra, este mensaje, lleve fruto en tus vidas para salvación, y hagas esa decisión de renunciar a tu vida de pecado y querer anhelar el perdón de pecados que Dios ya te dio por la sangre de Cristo, y esforzarte a que seas pueblo de Jesucristo, que su pueblo será tu pueblo. Jesucristo ha comprado un pueblo con su sangre. Ya no es tanto la nación de Israel, que un día toda la nación de Israel vendrá a la fe del Hijo unigénito de Dios, pero mientras Dios le está dando la oportunidad a un pueblo que no es su pueblo, para que vengan a los pies de Cristo, a ese pueblo que Jesucristo compró con su sangre, a ese pueblo que Dios ha extendido perdón de pecados a todo aquel que reconoce su vida de pecado y se arrepiente y viene o camina con Jesucristo hacia el Dios de Israel, hacia la tierra de Israel, hacia la nueva Jerusalén, hacia la vida eterna, hacia la vida con esperanza que tenemos en Dios. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Hasta luego.